Esta mañana solo quiero ser sincero un momento porque todos sabemos el país en que vivimos. Conocemos la situación de nuestro país y nuestra cultura. Vivimos en un país y una cultura que está dividida. Y no hablo solo de nosotros contra el mundo, hablo de todo en general. Incluso los cristianos están divididos entre sí. La política, la autoridad, debates sobre libertades y derechos, y las discusiones no paran. Hay gente en esta iglesia que aplaude todo lo que dice Donald Trump. Y hay quienes celebran cada vez que es acusado. Algunos ven a Joe Biden como salvador del país, otros dicen que solo lo destruyó. Aplaudimos cuando nuestro partido avanza su agenda, pero si el otro lo hace, lo tachamos de inconstitucional. Nos cuesta mucho en este ámbito político. Esto hace que la política sea difícil de abordar, sobre todo en la iglesia. Pero la Biblia no evita este tema, así que nosotros tampoco podemos. En Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice a la iglesia: sométanse a toda autoridad humana y honren al emperador. Esto no es fácil. Claro, si tu partido está en el poder y los líderes te piden hacer lo que ya quieres, es fácil. Es fácil someterse cuando te dicen que hagas lo que deseas. Es fácil honrar al emperador cuando actúa de manera honorable. Pero eso no es lo que Pedro dijo. No nos da opciones aquí. Él dice: honren al emperador, sométanse a toda autoridad humana. Y dirás: él no conoce nuestro clima político actual. No sabe quién está a cargo cuando escribió esto. Nerón era emperador de Roma. Y si no conoces la historia, Nerón fue quizás el peor, más loco y peligroso emperador de todos los tiempos. Sin embargo, bajo esta autoridad, Pedro dice a la iglesia: sométanse a toda autoridad humana y honren al emperador. Y nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta, y creo que luchamos con someternos a personas que no nos agradan, y lo admito, es difícil. Es difícil someterse o estar bajo la autoridad de alguien con quien no estás de acuerdo, pero tenemos estos mandatos. Como cristianos, sentimos esta tensión de saber que debemos honrar y someternos, pero todo en nosotros quiere resistir porque todos anhelamos un país mejor. Todos queremos líderes políticos honorables. Queremos sistemas que fomenten la justicia y la igualdad. Pero la realidad es que nuestros sistemas y gobierno están rotos porque están llenos de gente rota. Aunque pusiéramos a la gente correcta al mando, no creo que eso lo arreglara. Es más que solo elegir a los líderes adecuados. Creo que el problema es mucho más profundo que eso. No es un problema de gobierno, sino de sumisión. No se trata de quién puede arreglarlo todo, sino de confiar en Dios y someternos a la autoridad, aun siendo imperfecta. Sé que para algunos la idea de someterse así suena mal y peligrosa.
Hay quienes crecieron en hogares donde no se cuestionaba nada. El respeto era callar y obedecer, incluso sabiendo que algo estaba mal. Muchos han visto líderes de la iglesia que han fallado predicando una cosa y viviendo otra totalmente distinta. Y lo entiendo. Tienes derecho a ser cauteloso con quien confías, pero eso no anula lo que dice la Escritura. El llamado a honrar a las autoridades puede parecer débil, como si cediéramos a lo que la sociedad dicta, pero honrar a las autoridades y seguir a Dios no es debilidad de carácter. Al contrario, es fortaleza de espíritu. Hasta ahora hemos criticado lo que dijo Pedro sin haberlo leído realmente. Así que abramos nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 2. Continuaremos donde lo dejamos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Pedro escribió estas palabras: sométanse a toda autoridad humana por el Señor, sea al emperador como autoridad suprema o a los gobernadores enviados para castigar a los que hacen mal y elogiar a los que hacen bien. Es la voluntad de Dios que, haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los necios. Ahora que hemos leído esto, volvamos al inicio, a la conversación que teníamos antes, cuando Pedro dice a la iglesia que se someta a toda autoridad humana. Sé que no siempre es fácil obedecer, pero en muchos casos, aunque no lo hace fácil, ayuda a saber el porqué. ¿Por qué debemos someternos a toda autoridad humana? La razón que Pedro da para someternos a la autoridad humana es por causa del Señor. Algunas versiones dicen por amor al Señor. Bueno, ¿qué significa eso? Para entender, debemos ver el contexto, todo lo que ocurre, y volver al inicio del capítulo nos da ese contexto. Si recuerdas, al principio del capítulo 2, Pedro le dice a la iglesia: ustedes son el pueblo elegido de Dios, son una nación santa, un sacerdocio real, piedras vivas que forman una casa espiritual, y por esto actúen como tal, estén a la altura de ese llamado, sean el pueblo que Dios los ha llamado y hecho ser. Y esta idea continúa aquí. Como esa fue la razón para actuar con honor ante los no creyentes, lo mismo aplica aquí. La razón es por el Señor. Hay muchos líderes en este mundo que no merecen honor ni respeto. No son buenas personas. Pero eso no importa. No nos sometemos para honrar a la gente, sino para honrar a Dios. Hay una gran diferencia ahí. No me gusta hablar mucho de política. Tengo opiniones, pero en charlas casuales no las comparto porque he visto que cuando lo hago, alguien siempre discrepa. Alguien se ofende y eso frena la charla o hasta arruina amistades. Así que en general evito hablar de política. Pero a veces me veo forzado y tengo que opinar.
Hace un tiempo hacíamos devociones en familia. Una noche, no recuerdo el versículo, pero sé que trataba de honrar al rey. Y lo presentábamos a los niños, tipo, ¿qué harían? ¿Qué harían si el presidente viniera a casa y quisiera entrar? ¿Qué comida le darían al rey, al presidente? ¿Qué harías por esta persona con autoridad? Esto fue durante el primer mandato de Donald Trump. Y a uno de mis hijos no le agradaba Donald Trump. Ese niño dijo, ni lo dejaría entrar, le cerraría la puerta en la cara. Pero se retractó y dijo, no, lo dejaría entrar, pero le serviría comida de perro. La charla cambió de honrar al rey a respetar la autoridad. Y empezamos a hablar de que no tienes que caerte bien, Donald Trump. No tienes que decir que es una gran persona. No tiene que agradarte como individuo. No tienen que gustarte sus políticas. Puedes discrepar y expresar tu opinión, pero seguía siendo el presidente. Por eso aún debemos honrarlo y someternos a la autoridad humana. Este es el mandato de Pedro, no estar de acuerdo con los que tienen autoridad. Pedro ni siquiera estaba de acuerdo con quienes tenían autoridad. Si recuerdas Hechos 4, Pedro y Juan son arrestados por predicar en nombre de Jesús y sanar a un hombre. Los llevan ante el Sanedrín, los líderes religiosos, para juzgarlos. Y esto es lo que Pedro dijo en esa ocasión. Dijo, juzguen si es justo obedecer a ustedes en vez de a Dios, pues no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Noten, Pedro no estuvo de acuerdo con el Sanedrín. Él pensaba que estaban equivocados, creía que actuaban de manera incorrecta y enseñaban cosas erróneas. Sin embargo, no fue irrespetuoso. No luchó contra ellos. No inició una revolución. No cedió ante lo que decían. En cambio, los honró. Los respetó y se sometió a su autoridad, aun sabiendo que estaban equivocados. Mira, honrar al emperador, rey o presidente y someterse a la autoridad no es lo mismo que estar de acuerdo con ellos. Esto no significa que estés diciendo que tienen razón. Fíjate en Daniel, rechazó la comida ofrecida, pero aún respetaba a quienes tenían autoridad sobre él. Sadrach, Mesach y Abed-nego no estaban de acuerdo con Nabucodonosor y ellos se negaron a adorar su ídolo, pero aún así se sometieron a su autoridad. Y lo honraron incluso al punto de ir al horno de fuego. Y esto es lo que Pedro nos dice: honrar o someternos a toda autoridad, sea emperador, presidente o gobernador, y a quienes pone a cargo, enviados para castigar el mal y alabar el bien. Así silenciamos la ignorancia. Cuando tu partido político no está en el poder, he oído toda la retórica en internet.
La anarquía parece tentadora en ese momento. Tirémoslo todo y hagamos lo que queramos. Pero la verdad es que a la mayoría no nos iría bien en una anarquía. Necesitamos al gobierno para esto, castigar el mal y premiar el bien. Por eso tenemos estas autoridades. Eso no significa que siempre debamos estar de acuerdo o que siempre acierten. Habrá malos que no paguen y buenos atrapados en un sistema injusto. Aún así, debemos someternos y vivir una vida hermosa y atractiva. Como dijo Pedro, ser honorables incluso bajo un gobierno que no lo es. Si el gobierno contradice la ley de Dios, cabe la desobediencia civil. Como hicieron Pedro, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. La desobediencia bíblica no desafía al gobierno, sino que es fiel a Dios. Sin combate ni violencia, pues la iglesia no debe perder su voz. Somos de otro reino, extranjeros en tierra ajena. Estamos de paso aquí y debemos representar los valores del reino al que pertenecemos. Pedro continúa desde aquí en el versículo 16. Añade, sométanse como libres sin usar su libertad para encubrir el mal, sino como siervos de Dios. Esto suena como un oxímoron. Someterse como personas libres. ¿Cómo podemos someternos y ser libres? Creo que esto muestra no entender lo que realmente significa la libertad. Tocamos esto antes en Corintios, donde Pablo hablaba de nuestra libertad cristiana, la libertad en Cristo. San Agustín lo expresó bien, ama y haz lo que quieras. ¿Qué significa esto? Significa que la libertad no es solo hacer lo que quieras. Ese tipo de libertad lleva a otras formas de esclavitud. La libertad en Cristo es para hacer el bien, amar a otros y dentro de esos límites actuar correctamente, sin usarla para encubrir o excusar el mal. Sigo un canal de YouTube de un pastor teólogo llamado Mike Winger. Normalmente disfruto mucho ver sus transmisiones en vivo. Hace directos donde responde 10 preguntas del público, enseñándoles a pensar bíblicamente e investigar lo que Dios dice sobre un tema. Pero últimamente sus videos han sido algo diferentes. Ha estado señalando problemas dentro de la iglesia en general. En un video concreto hizo un llamado a la iglesia Bethel para abordar un problema con uno de sus profetas, Shawn Bolz. Si no conoces a Shawn Bolz, no te preocupes. La cuestión es que es un supuesto profeta y sus charlas suelen ser más o menos así.
se para frente al público y empieza a soltar datos como esta fecha les dice algo o este nombre les suena, hasta que alguien se levanta y dice, sí, todo eso tiene que ver conmigo. Es el cumpleaños de mi madre, es la calle donde crecí. Y entonces le da un mensaje profético de Dios a esa persona. Esto ha acercado a mucha gente a Dios. Muchos han encontrado la fe gracias a este ministerio. Pero últimamente han surgido muchas acusaciones de que esto no es tanto una palabra de Dios, sino más bien acecho en Facebook para obtener información de perfiles públicos, revisando detalles importantes y actividades para luego fingir que Dios se lo revela en el momento. Ahora, no sé si estas acusaciones son ciertas, pero por la evidencia que he visto, parece plausible. Aunque puedo entender cómo pudo haber empezado. Quizás al principio era genuino y realmente traía una palabra profética de Dios. Y en algún punto eso empezó a disminuir, pero el ministerio prosperaba, la gente se acercaba a Dios. Las personas encontraban gracia y salvación. Entonces, ¿por qué no querrían continuar así? Es la idea de que el fin justifica los medios. Si ocurre tanto bien, pues asegurémonos de mantener ese mismo resultado. Pero la verdad es que, aunque tengamos libertad cristiana, esto no nos da carta blanca para hacer lo que queramos, ni justifica que el fin justifique los medios. Aún tenemos una responsabilidad moral. Debemos vivir dentro de los límites del amor, reflejando los valores del reino de Dios. Esto es lo que Pedro explica aquí, porque es fácil decir, bueno, pasan cosas buenas o logro lo que quiero, así que no importa. Puedo ignorar lo que hago. Puedo pasar por alto lo malo porque sirve a un bien mayor. O podemos pintar lo malo como bueno, ocultando el mal con nuestras libertades cristianas. Pedro concluye esta parte en el versículo 17. Honren a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Honren al emperador. Hoy en la escuela dominical un niño dijo, nadie toque esto y nadie significa nadie. Honren a todos. ¿Sabes qué significa todos? Todos significa todos. No importa su raza, no importa su edad, no importa su afiliación política, no importa su identidad de género u orientación sexual, no importa ninguna de esas cosas. Honra a todos, a cada persona. Honra a todos. Eso significa que nadie está demasiado bajo. Nadie es demasiado enemigo para ser excluido de esto. Hemos sido llamados a ser una luz frente a los incrédulos, para mostrarles lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios. Y lo hacemos honrando a todos. Y todos significan todos. Y además de eso, estamos llamados a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Eso es lo que quiere decir cuando dice, amen a los hermanos y hermanas. Él está diciendo que amen a todos los demás cristianos. Aquellos que están en la familia de Dios, ámenlos. Porque el hecho es que no nos ha ido muy bien con eso. La iglesia tiene una historia de luchas internas, ya sean católicos contra protestantes, calvinistas contra armenios o carismáticos contra sensacionalistas.
nos peleamos y nos derribamos diciendo, no estás allí del todo. No eres exactamente como nosotros. No eres suficiente. Y nos enfrentamos. Pedro dice que somos hermanos y hermanas, debemos ser aliados. Claro, podemos tener diferencias en cosas secundarias, terciarias, que no son esenciales para la salvación, pero no deberíamos estar luchando entre nosotros. Debemos unirnos como aliados para empujar y luchar contra este mundo y los poderes detrás de él. Enseñar al mundo a temer a Dios, darle el honor y respeto que merece y someterse a él. Y al final vuelve justo donde empezamos, honrar al emperador. Ese es difícil. Estas palabras se escribieron poco antes del gran incendio en Roma que desató una enorme persecución de cristianos en todo el imperio. Pero incluso si Pedro las hubiera escrito después, creo que diría exactamente lo mismo. Con todo lo dicho hasta ahora, no tienes que agradar a la persona. Nerón era una persona terrible. Era mucho peor que cualquier dictador o líder en el mundo de hoy. Aún así, debemos honrar al emperador, al rey, al presidente, respetar el cargo aunque no respetemos a la persona. Y puedes disentir. No tienes que aceptar todo lo que viene de Washington. No tienes que aceptar todo lo que sale de Bismarck aquí. Puedes disentir y aún respetar y someterte a las autoridades. La cuestión es, ¿cómo se ve eso en la práctica? El mundo actual es muy distinto al de Pedro. No vivimos en un gobierno autoritario como el Imperio Romano. Vivimos en una sociedad, en una democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. En nuestra cultura se fomenta el disenso político. Puedes opinar libremente sobre cualquier autoridad. Tus ideas son válidas y se alienta el debate político. Así que hazte oír, participa y lidera a la gente. Postúlate para un cargo. Ten esas conversaciones, pero pregúntate, ¿uso mi libertad de expresión para construir o destruir? ¿Tu tono promueve el evangelio? ¿O fomenta el tribalismo y conflictos? ¿Lo que publicas honra a todos? ¿O solo a tus aliados políticos? ¿Puedes someterte al gobierno y líderes aún en desacuerdo sirviendo a Dios? Estamos en un lugar extraño como iglesia. Como iglesia somos más conocidos por lo que rechazamos y odiamos que por el amor de Cristo. Y eso es un problema, pues debemos ser conocidos por el amor de Cristo.
No digo conformarnos al mundo para que nos ame. No digo eso en absoluto. Pero nuestra táctica de vencer a los liberales o provocar a los sensibles no es honorable. De hecho, estas tácticas se asemejan más a usar nuestra libertad para encubrir el mal que a honrar a todos. Concuerdo, hay influencers cristianos en YouTube, TikTok y demás, más interesados en volverse virales que en ser virtuosos. Pero Dios no nos llamó a volvernos virales. Dios nos llamó a mostrar quiénes somos en Él, vivir una vida atractiva como ciudadanos de su reino y sacerdotes reales. Vivir así es difícil porque queremos combatir fuego con fuego. Harán esto, así que usaremos sus armas contra ellos. Si actúan así, haremos lo mismo para dominarlos y ponerlos en su lugar. Pero no debemos ser conocidos por eso. No es por eso que debemos ser reconocidos. Como iglesia debemos ser conocidos por algo mejor, algo más elevado. Y si nosotros como iglesia honráramos el cargo, aun cuando no estemos de acuerdo con la persona, y si fuéramos los que amamos más allá de las líneas políticas, y si fuéramos los que hablamos con verdad, amor y humildad, solo así la iglesia brillaría en la cultura, en vez de ser otra voz que intenta derribar el sistema. Este amor y humildad, esta actitud de someterse y honrar a otros, aún en desacuerdo, cambia corazones, mentes y opiniones. Esto es lo que transforma comunidades y honra a Dios. Y esto es lo que estamos llamados a hacer. En política o en la vida diaria, el mensaje es el mismo. No eres de este mundo. Los valores de este mundo no son tus valores. Vive así y honra a las autoridades, porque al hacerlo no los honras a ellos. Estás honrando a tu Padre Celestial. Señor Jesús, esto es difícil para nosotros. No fingimos que no lo sea, todos luchamos con esto de una forma u otra. No queremos que nos falten al respeto. No queremos parecer burlados o ridiculizados, pero Jesús, eso es lo que tú viviste. ¿Por qué esperar algo distinto? Porque no somos de este mundo. No somos ciudadanos de aquí, sino de tu reino. Dios, oro para que como extranjeros aquí sigamos mostrando cualidades celestiales, amar, honrar y someternos a quienes has puesto sobre nosotros. Que actuemos como tú, siendo tus embajadores en este lugar. Dios es duro y queremos luchar contra ello, pero ayúdanos a honrar al emperador. Ayúdanos a someternos a quienes nos dirigen
confiando en ti sobre todo. Aunque no entendamos o parezca que el mundo se desmorona, Dios, nuestra fe, esperanza y confianza no están en los líderes terrenales, sino en ti. Ayúdanos a reorientar nuestras acciones, palabras y actitudes para alinearnos contigo. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. No olviden, los quiero y necesito ver a la junta aquí después del servicio.